Felicitar por el trabajo que han hecho, ¿verdad? Aquí en la construcción, completamente transformado. Aquella ocasión cuando venimos a acompañar a mi hermano Alejandro, que compartió algo acerca de la iglesia, ¿se acuerdan? Y estábamos ahí, ese día creo que llovió, ¿no? Y estábamos batallando, hacía mucho frío, y no, creo que después me invitaron a mí a predicar y fue cuando llovió, y tuve sed y Pepe me dijo que ¿por qué no ponía un vasito así del que estaba escurriendo, verdad? Tus bromas no se olvidan, Pepe. Y yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues han ido mejorando el lugar sin duda alguna, y es una tremenda bendición, ¿verdad? Poder estar un poco más confortables y que todo sea hecho siempre para la honra y la gloria de nuestro Dios. Me da mucho gusto que así sea, y veo también muchas caras nuevas, gente que conozco, pero gente que también que no tenía yo la oportunidad de haber visto, ¿verdad? En mi vida. La verdad es que el tema que me tocó compartir es un tema muy, muy importante, es un tema apasionado. Sin duda alguna, yo creo que el corazón de Dios late ahí, ¿verdad? Y yo quiero, por favor, que ustedes abran sus Biblias y me acompañen a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, por favor. Y para los que no me conocen, ya dijo Carlitos, ¿verdad? Que mi nombre es Jorge Moreno Franco, es mi nombre completo. Y estamos sirviendo por la gracia de Dios y para la gloria de Él en la Iglesia Bautista Misionera en La Quebrada. Es en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La dirección correcta es Avenida del Centro, esquina Circuito 19. Ahí estamos. Y acompáñenme por favor a ver Mateo capítulo 9, versos 35 y 36. ¿Qué pasó con la presentación? ¿Se pudo o no se pudo? ¿Sí? ¿Es invisible, hermano? ¿Es solo para nosotros? ¿Ahí está? ¿Sí? Bueno, yo no soy muy bueno para esto de las presentaciones, pero yo espero que pueda ser de utilidad. Vamos a leer, por favor, versículos 35 y 36, y yo quiero que usted se quede con este pensamiento de la palabra de Dios. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Déjenme leérselo otra vez y usted escúchelo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, ¿verdad? Y toda dolencia en el pueblo. Y quiero hacer especial énfasis en el verso 36, y dice: y al ver las multitudes. Y yo quiero que esto quede muy grabado en tu mente, porque es la perspectiva de Dios, es la perspectiva divina, por eso se llama así, ¿verdad? Creo que sí vamos a usar el otro. Por eso se llama así, perspectiva divina acerca del pastorado. Es lo que el Señor está viendo. Yo quiero que de verdad tú tengas ese pensamiento y se impregne completamente en tu corazón, porque no es la perspectiva de un ser humano, no es un sabio, no es alguien que lo está diciendo, ¿verdad? Es la perspectiva divina, es la manera como Dios hizo las cosas. Es la manera como Dios las diseñó y como Él considera que las cosas funcionan. Y al ver las multitudes, dice el Señor Jesucristo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y para la perspectiva divina, un pueblo de Dios, ¿verdad?, que no tiene un pastor, es una tragedia.
Es algo completamente, ¿verdad? Terrible que haya un pueblo que no tenga un líder a quien seguir, instituido por él, ¿verdad? Llamado por él en los términos y en las condiciones que el Señor ha establecido. Así que yo quiero que tú tengas esto en la mente. Dice el título de nuestra presentación. ¿Aquí no hay dónde verla? ¿No? ¿Eso no lo tiene? ¿Sí se puede? Si no, no voy a saber dónde estoy, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. Yo quiero que tú pienses, ¿verdad?, en esto. Y puse ahí exactamente el ejemplo de cuando el Señor, ¿verdad?, una ilustración de cuando el Señor le está dando la instrucción a Moisés, las leyes, y es lo que el Señor quiere. Y yo quiero siempre tener ese pensamiento de que nosotros pensemos en lo que el Señor quiere, en hacer la obra de Dios como Dios quiere, en vivir como Dios quiere, ¿verdad?, en ser el esposo que Dios quiere, en ser el hijo que Dios quiere, en ser el ciudadano que Dios quiere, el jefe que Dios quiere, ¿verdad? Y en todas las áreas movernos como Dios quiere. Y por supuesto, cuando hablamos de la iglesia, mis amados hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que Dios quiere. Así que la perspectiva divina acerca del pastorado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo lee conmigo ese versículo, dice el verso 79:13 del Salmo. Dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos, ¿qué? Tus alabanzas, ¿verdad? En primer lugar, es algo bien conocido, creo yo, por cada uno de nosotros, que el Señor nos ve como ovejas, que muchas veces en la palabra de Dios se nos presenta a nosotros como las ovejas. Y en ese contexto nosotros tenemos que entender que la oveja precisa de un pastor, que para la oveja es necesario, es trascendental, es un asunto de vida o de muerte, ¿verdad? El hecho de que las ovejas tengan un pastor. Dice el Salmo 103, lo lee conmigo, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Y ahí está el énfasis, somos el pueblo de Dios. Pertenecemos a la grey de Dios, hemos sido rescatados por su preciosa sangre, ¿verdad? Él nos ha puesto en el camino por su sangre, por su misericordia, por su gracia, por su amor y por ese grande misterio que dijo el apóstol Pablo, que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que somos parte de su pueblo y somos ovejas de su prado, ¿verdad? Dice, hablando de la bendición que le daría, ¿verdad?, le darían a José, dice la palabra de Dios, hablando de José, ¿verdad? Su padre Jacob está hablando de José y dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y luego quiere leer lo que está entre paréntesis, dice: por el nombre del pastor, la roca de Israel. Algo que me encanta a mí ver en la palabra de Dios es que el Señor se presenta primeramente como el pastor, ¿verdad? El Señor es nuestro pastor. ¿Quién de aquí se sabe el Salmo 23 de memoria? Por lo menos las del martes deberían de saberlo, ¿verdad? Pero si no, pues ¿quién sabe el Salmo 23 de memoria? Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que el Señor primeramente se presenta como el pastor. Y hablando acerca de esa situación tan tremenda que vivió, ¿verdad?, José, de desprecio por parte de sus hermanos, de ser desechado, de estar maquinando ellos, cavilando en su mente cómo podrían liquidarlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Jacob le da la bendición a José, dice: mas su arco se mantuvo poderoso, hablando de que José pudo librar, ¿verdad?, todos esos asuntos, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. En otras palabras, lo que está diciendo es lo que fortaleció a José, lo que lo ayudó a mantenerse, a seguir adelante, ¿verdad?, a presentarse firme sobre todas las cosas, es precisamente el fuerte de Jacob. Y luego dice: por el nombre del pastor, la roca de Israel. Así que yo creo que tú entiendas, ¿verdad?, que desde la antigüedad el Señor se presenta como el pastor.
Y el pueblo que somos nosotros, ¿verdad? Somos entonces ese rebaño que precisa ser dirigido, que precisa ser cuidado, que precisa ser disciplinado, que precisa ser alimentado por ese pastor. Y cuando hablamos de cómo buscar a un pastor, que es lo que Mario me dijo que tenía que traer para hoy, ¿verdad? ¿Cómo buscar a un pastor? Tenemos que buscar los elementos bíblicos, ¿verdad? Que el Señor nos señala, nos indica de una manera precisa, puntual y categórica acerca de los requisitos que se requieren para ese hombre que va a estar al frente de esta congregación. En primer lugar, yo quiero establecer que es una necesidad, que es lo que Dios establece, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben, es lo que Dios establece. Nosotros necesitamos de un pastor. Y es una tragedia ante los ojos de Dios que una persona no tenga pastor. Hablando ahí de la ilustración, ¿cómo ven a esa ovejita? ¿Qué tiene esa ovejita? ¿Dónde? Está parada en medio de la carretera. ¿Y qué puede pasar ahí, Carlita? La atropellan, la matan, la liquidan, ¿verdad? Deja de ser. Es una ovejita, si ustedes se dan cuenta, ahí abajo está el rebaño, pero esta ovejita se ha descarriado, ¿verdad? Es una oveja que se ha separado del grupo. Vean lo que dice la palabra de Dios en este versículo tan hermoso. Dice: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Y vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir entendiendo estos conceptos que tal vez voy a ir repitiendo, pero yo espero que pueda ser de bendición para su vida. Vean en primer lugar que quien establece un pastor es Dios. Un pastor no se autoproclama, ¿verdad? Un pastor no es alguien que levanta la mano y de la noche a la mañana dice: yo quiero ser pastor y yo quiero ser su pastor, ¿verdad? Y establezcanme aquí como su pastor y entonces vamos a caminar juntos. En primer lugar, vamos a establecer que un pastor es establecido por Dios. Dice la palabra de Dios: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón, ¿qué dice? Sobre la congregación. Un varón, ¿verdad? No tenemos pastoras, no creemos en pastoras, rechazamos categóricamente, ¿verdad? El hecho de que haya pastoras. Nunca el Señor estableció pastoras y son pastores los que deben de ir delante de la congregación. Son los pastores los responsables de llevar esta carga, ¿verdad? Sobre sus hombros. Vean el versículo 17, dice: que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Y vean la última parte, me llama la atención. Lo lean conmigo, por favor. Dice: para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Dios no quiere que nosotros estemos como ovejas sin pastor. Vean este otro texto, ¿verdad? Que creo que ¿sí se alcanza a ver? Está un poco reducida la letra. Yo se los leo y usted sígame ahí con su vista, ¿verdad? Y dice: y andan errantes. ¿Qué dice? ¿Por falta de qué? De pastor. Vean cómo a lo largo y ancho de la palabra de Dios es algo realmente preocupante para Dios que una congregación no tenga pastor. En realidad eso le aqueja al Señor, eso le preocupa. Dice: y andan errantes, y está hablando de su pueblo, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Es interesante ver que uno de los trabajos, y más adelante lo vamos a ver, uno de los trabajos más importantes del pastor es precisamente ese cuidado de las ovejas. Y que cuando no hay pastor, ¿verdad? Entonces las ovejas son presa fácil. Y entonces van a venir los predadores y van a tomar a esa oveja y literalmente la van a despedazar y la van a devorar, ¿verdad? Porque son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Aquí hay un asunto doble que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, cuando un rebaño está sin pastor, ¿verdad? Es muy fácil que vengan los predadores y tomen las ovejitas, se las lleven y las devoren. Pero no solamente eso, ¿verdad? La unidad no se puede conservar según la perspectiva divina. No se puede conservar la unidad si no hay un pastor. Y entonces es un trabajo bien importante que el pastor tiene que realizar, ¿verdad? Con cada rebaño en el que Dios nos ha puesto, como dice la palabra, por obispos. Verso 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Vean cómo aquí habla de ese cuidado, ¿verdad? No hubo quien las buscase.
Cuando tú estás enfermo, cuando tú estás pasando alguna dificultad, cuando hay un duelo en la iglesia, ¿verdad? Uno de los trabajos más importantes que tenemos como pastores es precisamente estar presentes en esos momentos de dificultad. Escuchar, ¿verdad? Llorar, como dice Romanos 12, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, tener ese trabajo de estar, ¿verdad? Uno con el otro. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No hay quien pregunte por ellas, vienes o no vienes, da exactamente lo mismo. Estás pasando tribulación y nadie se entera, ¿verdad? Es el trabajo del pastor, alguien que está velando, alguien que está cerca, alguien que vigila detenidamente el cuidado de las ovejas y la prosperidad, el desarrollo, el avance de cada una de las ovejas, ¿verdad? Dice el verso 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. No sé si está ahí todavía. Yo ya no, sí está ahí todavía, ¿verdad? El versículo 7 y 8 dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron, ¿qué dice? A las ovejas. Por tanto, oh pastores, dice, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, dice Ezequiel 34 del 5 al 12. Yo quiero que tú entiendas entonces que ante los ojos de Dios es una tragedia no tener pastor. Y esto es algo que creo que está quedando claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar un pastor? Sin duda alguna, lo número uno que nosotros tenemos que hacer, y ya lo estamos haciendo, es orar a Dios. Es clamar a Dios, ¿verdad? Es rogar a Dios que Él provea, que Él satisfaga esa necesidad. Algo que me encanta ver en la palabra de Dios es que el Señor es suficiente y que cuando nosotros vamos delante de Él para clamar y para pedir que el Señor satisfaga una necesidad real en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor va a ser suficiente y siempre el Señor es suficiente. Así que yo quiero que nosotros, ¿verdad?, entendamos que lo primero que tenemos que hacer es sin duda alguna orar a Dios para que el Señor supla esa necesidad. No conformarnos, no caer en un estado, ¿verdad?, de estar muy cómodos, de vivir cómodamente sin pastor, sin nadie que esté vigilando mi vida, sin nadie que me esté exhortando, sin nadie que me esté llamando la atención porque llego tarde, porque no voy a la iglesia, que se esté preocupando, que descuelgue el teléfono, ¿verdad?, y me pregunte por qué no viniste a la iglesia y te extrañamos, ¿verdad? Y no caer en ese estado de conformismo, sino realmente nosotros preocuparnos, ¿verdad? Porque haya un pastor y ese pastor, ¿verdad?, lo amemos, lo respetemos, pero también aceptemos de parte de él algunas cosas que son su responsabilidad. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo a Mateo capítulo 26, por favor. ¿Por qué se regresó? ¿Qué hice, Liel? ¿Ya se acabó? No me digas eso. ¿Ya se acabó? Ahí está. Sí, ahí está. ¿Quiere leer, por favor, el verso 31? Por favor, Mateo 26, verso 31. Lo leen conmigo, por favor, dice así.
Heriré al pastor, dice, y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Según el Señor, la unidad del rebaño depende del pastor. Así que vaya conmigo. Según el Señor es terrible no tener un pastor, y según el Señor la unidad del rebaño depende del pastor. Esta es una profecía, ¿verdad?, que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es nuestra responsabilidad como pastores mantener la unidad, ¿verdad? Y aquí es algo muy importante, porque cuando nosotros estamos hablando de pastor, mi amado hermano, estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que cumple con un perfil de acuerdo a la palabra de Dios y que tiene ese carácter de estar en una constante preocupación por los demás. No es una persona que se sirve del rebaño para satisfacer sus necesidades personales. En ningún momento nosotros encontramos en la Escritura que el Señor, ¿verdad?, utilizara a la gente para satisfacer sus necesidades personales. Cuando nosotros buscamos un hombre de Dios, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos un hombre de Dios, vamos a buscar un hombre que tenga un corazón dedicado, ¿verdad?, a la gente, a servir a la gente, a escuchar a la gente, a buscar a la gente, a amar a la gente, ¿verdad?, como Dios la ha amado, pero también a ser categórico, a ser, ¿verdad?, muy claro cuando se trata de abrir las Escrituras y corregir alguna situación que está equivocada. Pero también es la responsabilidad del pastor que el rebaño permanezca junto. Ahí está en la ilustración, si ustedes lo alcanzan a ver, y si no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Gente que está unida y un puño que hace, ¿verdad?, la seña de la fuerza. Si nosotros no estamos unidos y estamos siguiendo, ¿verdad?, en primer lugar a nuestro Dios, pero también es muy importante la figura del pastor. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo fue herido, todos sus discípulos fueron dispersados. Es muy importante la función que desempeña el pastor, y tenemos que entender esta parte del ministerio. Cuando nosotros estamos buscando pastor, entonces tenemos sin duda que orar, pero también sin duda tenemos que examinar a aquella persona que tiene un corazón por la gente y que trata de buscar la reconciliación, que trata de buscar la unidad, que trata de buscar, ¿verdad?, que juntos estemos caminando y estemos persiguiendo un objetivo de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios dice, ¿quién sabe qué pasó? No avanza, es otra cosa. Eliel, creo que le tendrás que hacer ahí con tu manita, ándale, ¿verdad? Vean, en Marcos capítulo 6, vamos a ver algunas cosas aquí importantes, ¿verdad? Marcos capítulo 6, por favor, y verso 34, vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo leen también conmigo, por favor? Dice así la palabra de Dios: y salió Jesús ¿Quiere leer conmigo, por favor, la última parte? Dice, ¿y comenzó a qué? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y este es un asunto también muy importante que nosotros tenemos que entender del pastorado, ¿verdad? Una persona que recibe de parte de Dios, y lo vamos a ver más adelante, recibe de parte de Dios el llamado, ¿verdad?, para ser pastor de una iglesia. Es una persona que tiene que enseñar. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Es algo muy importante ver que tenemos necesidad de ser enseñados. Y Dios nos ha puesto a los pastores para enseñar precisamente la palabra de Dios. Cada pastor tiene que ser una persona que estudia la palabra de Dios y que la puede enseñar cada día de su vida, ¿verdad?
y eso es algo muy importante. Vean lo que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero el Señor no se quedó de brazos cruzados. Eso me encanta de la palabra de Dios, porque el Señor no se quedó de brazos cruzados. Al ver que ellos tenían la necesidad, al ver que a pesar de que en el pueblo había muchos rabinos y mucha gente se había constituido como rabinos, ¿verdad? El Señor comenzó a poner manos a la obra, y aunque había rabinos, no estaban haciendo su trabajo correctamente. Y la verdad es que si tú te fijas el día de hoy, ¿verdad? Hay mucha gente que enseña, pero que no está enseñando lo correcto. Hay gente que son líderes, que tienen un tremendo carisma, que grandes multitudes los pueden seguir, pero que no están enseñando la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos llamados por Dios, somos llamados para enseñar exactamente la palabra de Dios. Es triste ver que en este tiempo en el que el Señor Jesucristo está hablando y están ocurriendo estas cosas, ¿verdad? Abundaban los rabinos, pero no estaban haciendo su trabajo de acuerdo a la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 1, que es un lugar que a mí me encanta, ¿verdad? Hechos capítulo 1, y esto es algo muy importante que tenemos que entender nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1 y verso 1, dice así la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué dice? Comenzó a hacer. ¿Y luego qué? A enseñar. Esto me encanta porque lo primero que yo puedo ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Es que el Señor Jesucristo primeramente comenzó a hacer. Una persona que van a escoger a ustedes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tiene que ser una persona que primeramente tiene en orden, ¿verdad? Su vida, que está viviendo de acuerdo a los principios establecidos por Dios, porque el Señor Jesucristo primero comenzó a hacer y luego comenzó a enseñar. El Señor era alguien congruente, y después de verlo, ¿verdad? La noche orando completa y dedicada, ¿verdad? A la oración, los discípulos sintieron la necesidad de pedirle al Señor que les enseñara a orar. Así que nosotros tenemos que entender que un pastor es alguien que tiene que enseñar la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Vaya conmigo. 1 Timoteo capítulo 4, y vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, ¿qué dice? De demonios. Uno de los primeros trabajos, ahí está, uno de los primeros trabajos que tiene que hacer un pastor, ¿verdad? Es precisamente defender al rebaño. Eso que está ahí, ¿verdad? Es la vara de un pastor, es lo que más se aproxima y que pude encontrar, ¿verdad? Lo que más se aproxima a la vara de un pastor. En el Salmo 23, el Salmo de David, ¿verdad? Hace referencia a la vara del pastor. Y la vara del pastor era precisamente un pedazo de vara que muchas veces en la punta terminaba en una bola, y en esa bola muchas veces le hincaban clavos para que fuera un arma que pudiera, ¿verdad?, servirles para ahuyentar a los lobos, a aquellos predadores que venían a arrebatar a las ovejas. Y dice la palabra de Dios, trasladándolo a Timoteo, ¿verdad? Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Que es una persona que apostata, es una persona que iba en un camino correcto, ¿verdad? Pero que de repente se desvió. Y nosotros tenemos que ser personas que estamos siempre estudiando la palabra de Dios, conociendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, para advertir a otros del error, para advertir a otros que no se salgan del camino, para utilizar, ¿verdad?, como pastores la vara. Así que el pastor, cuando se iba a su vida pastoril, hablando del pastor de ovejas, ¿verdad?, físicamente, ese pastor salía de su casa y llevaba 3 cosas que son bien importantes y que yo creo que el Señor nos enseña a través de esto. Cuando el pastor salía
salía a pastorear, llevaba siempre la vara con él, ¿verdad? Esa vara era un instrumento bien importante para cuidar al rebaño, para no dejar que predadores vinieran y tomaran el rebaño. ¿Se acuerdan que David habló de esto? David dijo que cuando venía un oso, cuando venía, ¿verdad?, cualquier otro animal, ¿verdad?, él salía y arrebataba aún de las fauces de ese animal, arrebataba sus ovejitas y las salvaba. Vean lo que dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, ¿verdad? Así que podemos ver ahí ese instrumento que se utilizaba, la varita, ¿verdad?, que se utilizaba precisamente para cuidar del rebaño. El pastor es una persona que tiene que conocer la palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza que en nuestros tiempos, ¿verdad?, mucha gente no está preocupada por alimentarse de la palabra de Dios. Mucha gente tiene muchos libros que leen y mucho se ha escrito acerca del liderazgo cristiano, de la forma, ¿verdad?, de llevar a una iglesia, pero pocos nos detenemos, y yo le invito a que usted sea uno de ellos, ¿verdad?, a que estudiemos profundamente la palabra de Dios, a que analicemos, a que cada uno de nosotros seamos estudiosos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que nadie venga y nos cuente, sino que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios y establezcamos en nuestra cabeza filtros para que cuando viene una enseñanza equivocada, hermano, nosotros tenemos en la cabeza ese filtro que no permite pasar la enseñanza, ¿verdad?, y que nosotros inmediatamente rechazamos. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y yo creo que usted debe de hacer énfasis en la siguiente palabra, que dice: nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Un hombre que ustedes, ¿verdad?, escojan con la ayuda de Dios, es un hombre que tiene que estudiar la palabra de Dios. Un hombre nutrido, un hombre bien alimentado, un hombre, ¿verdad?, que conoce las escrituras. Es bien importante que sea una persona que conozca las escrituras, porque el apóstol Pablo también advierte de los vientos de doctrinas, y que somos llevados, ¿verdad?, muchas veces por los vientos de doctrinas. Así que uno de los trabajos principales del pastor es cuidar precisamente. ¿Le das el hiel? Porque creo que esto ya no funcionó, ¿verdad? Es cuidar precisamente, uno más. Ahí está. Es cuidar precisamente de las ovejas. Una segunda cosa que llevaba el pastor, ¿verdad?, era precisamente el cayado. Y el Salmo 23 habla de la vara y del cayado. Y el cayado es ese instrumento largo que llegaba a medir hasta 2 metros de altura, ¿verdad?, donde el pastor lo llevaba para apoyarse, pero también eso era algo que el pastor utilizaba para llamar, ¿verdad?, a una oveja que estaba descarriada, a una oveja que no estaba guardando, ¿verdad?, su posición. El cayado del pastor es mencionado en algunas ocasiones por David, ¿verdad? Y ese cayado es la vara que se utiliza por el pastor para traer a aquella ovejita que se ha desenganchado del grupo, que se ha separado, ¿verdad?, o que en cierta ocasión por distracción se ponía también en peligro, estaba a punto de caer a algún precipicio. Yo quiero que tú pienses que cada uno de estos instrumentos, ¿verdad?, y lo tengas bien presente,
El pastor es alguien que tiene que tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a escoger a un pastor? ¿Cómo voy a elegir un pastor? ¿Cómo voy a satisfacer esa necesidad? En primer lugar, tenemos que orar a Dios, pero en segundo lugar, tenemos que observar el carácter de esa persona y ver que es una persona que está teniendo cuidado de los demás. Que cuando no venimos, Él nos llama, que cuando estamos enfermos, Él nos visita, que cuando hay dificultad o hay problemas, o quizá en la reunión, ¿verdad?, te vio cabizbajo, esa persona está al pendiente de ti, esa persona está buscando, ¿verdad?, cómo satisfacer las necesidades en tu vida. Y eso es algo importante. Ahora, el cayado no solamente se utilizaba para atraer a una ovejita que se estaba desviando. El cayado a veces también se utilizaba para darle un golpe ligerito, ¿verdad?, a esa oveja y que esa oveja se incorporara con el demás rebaño. Y eso es algo importante. Y nosotros tenemos que entender que el que sigue Eliel, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que ese es el trabajo del pastor. Dice la Biblia que son fieles las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y el pastor tiene que estar ahí para advertir, ¿verdad?, de la verdad, para enseñar a la verdad. Vean lo que dice, regresando al texto que tenemos aquí en Timoteo. Dice el verso 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa esta vida presente y de la venidera, ¿verdad? Así que dice el apóstol Pablo: si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hablando en la naturaleza, ¿qué necesitamos para que una persona esté nutrida, Eliel? Comer, no solamente comer, te faltó lo que dijo acá, una buena dieta, ¿verdad? El plato del buen comer, ¿verdad? Y la jarra del buen beber. ¿La han leído en las instrucciones de los niños en la escuela, verdad? Es una persona que está bien alimentada. Y ese pastor que ustedes escojan, mis amados hermanos, tiene que ser una persona que está bien alimentada con la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a cuidar? ¿Cómo va a advertir a los demás del error si él mismo no conoce? No tiene los fundamentos. Si es derivado de cualquier viento de doctrina, ¿cómo va a cuidar si no tiene raíces, si no tiene fundamentos, verdad? Y aquí está otro instrumento más. ¿Se acuerdan de este instrumento? ¿Qué es? La onda, ¿verdad? Ahí está la onda. Y es bien interesante que la onda, ¿ustedes recuerdan quién la utilizó, hermano Raúl? El más famoso, David, ¿para qué? Para herir a Goliat, ¿verdad? Un hombre tremendo que salía y desafiaba al pueblo de Dios, y entonces con la onda, ¿verdad?, David terminó con ese gigantón llamado Goliat. Pero es bien interesante ver cómo cada uno de estos instrumentos se refiere a una sola palabra: cuidado, cuidado, cuidado. Siempre estamos hablando del cuidado del pastor, ¿verdad? Siempre estamos hablando de la protección que el pastor provee precisamente para sus ovejas. Así que, ¿cómo elegir a alguien para pastor de su iglesia, hermanos? Alguien que tenga ese corazón. Alguien que realmente tenga ese corazón de estar cuidando, ¿verdad?, a las ovejas. Muchas veces la onda se utiliza como nosotros lo vemos, ¿verdad?, cuando David termina con Goliat, pero en algunas ocasiones también se utilizaba para las propias ovejas. Y se le aventaban piedras, obviamente para que no las matara, ¿verdad? Pero simplemente para que corrigieran su trayectoria y regresaran precisamente al camino. Esa era una cosa sencilla que el pastor siempre llevaba. Llevaba vara, llevaba cayado y llevaba onda, ¿verdad? Y cada una de estas cosas tenían el propósito de cuidar precisamente al rebaño. Por eso es tan importante, ¿verdad?, establecer un pastor, porque se debe de tener ese cuidado del rebaño de acuerdo a lo que Dios, ¿verdad?, ha establecido. Así que tenemos que entender que esto es algo que el Señor ha establecido. Vamos a terminar este tiempo, ¿verdad?, abriendo nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4.
versículos 11 en adelante. Once y 12, por favor. Lo lee conmigo. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que él mismo los constituyó. A unos pastores. Hay una diferencia entre esto que dice aquí la palabra de Dios y lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 12. En Romanos 12 hablamos, ¿verdad?, de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Pero en Efesios capítulo 4 nosotros hablamos de otra cosa muy diferente, y esto se conoce por los estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, como los hombres dones. Hombres que han sido dados a una iglesia, ¿verdad?, como un don de Dios. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Quien constituye pastores es Dios. Quien llama es Dios. Quien capacita es Dios. Quien perfecciona, ¿verdad?, a esos hombres es Dios. De quien debemos de depender es de Dios, porque Dios es nuestra guía y es nuestra fortaleza. Así que yo les invito a que ustedes oren a Dios, pero también observen, ¿verdad?, quién pueda tener este corazón, quizá de entre ustedes o alguien que venga de fuera, ¿verdad?, que tenga este corazón para cuidar precisamente de la iglesia. Dice la palabra de Dios, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es una tragedia, mis amados hermanos, no tener pastor. Vamos a orar. Padre Santo, yo te ruego, Dios, que tú bendigas a esta congregación, Dios, que tú les ayudes, les des sabiduría. Sabemos que la decisión que está por delante, Padre, es una decisión difícil, es una decisión trascendente, Padre, es una decisión especial. Y yo te ruego, Padre Santo, que tú les ayudes, les des sabiduría y suplas las necesidades, Dios. Que se busque un pastor, Padre, que tenga ese cuidado que tú quieres que tengamos de nuestras congregaciones, Dios. Ese pastor que protege al rebaño, Señor. Ese pastor que guía, Señor. Ese pastor que de alguna manera, Señor, va a ir delante y va a ser el modelo, el patrón. Padre Santo, que sea una decisión bien orada, Señor. Que sea una decisión que cada uno de los que están aquí, Señor, lleve delante de ti, Señor, y que sea hecha tu voluntad y no la voluntad del hombre, Padre. Te ruego, Padre Santo, que tú bendigas esta congregación. Que tú les des, Padre Santo, la agudeza para examinar si hay algunos candidatos dentro de esta congregación, Padre, para examinar cada corazón, Dios. Para ver cuál de todos estos corazones, Señor, tiene esa preocupación, ese cuidado especial del rebaño, Señor, esa protección, ese conocimiento también de tu bendita palabra, Padre, para llevarlos, para guiarlos, para hacer las cosas como tú mandas, Dios. Siempre ayúdanos a buscar, Padre, a hacer las cosas como tú mandas y no como nosotros creemos que es lo correcto, Dios. Tú eres, Padre, el líder, tú eres el dueño de la iglesia, Padre, es tu institución. Fuimos comprados por tu preciosa sangre, Dios. Ayúdanos, Padre, a tener bien en claro, Señor, el concepto que tú tienes para este pastor, Señor, y que aún él pueda entender el ministerio, Señor. Que él pueda entender a lo que es llamado por ti, Señor,
y que tú pongas en su corazón esa carga, Padre, por cada uno de los fieles, Padre, que se congregan. Ayúdalo, Padre. Bendícenos, Dios, te necesitamos. En cada momento de nuestras vidas, Padre, te necesitamos y entendemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer, Dios. Permite que esta decisión sea la más sabia y que redunde, Padre, en bendición para tu congregación, en prosperidad, en madurez, en desarrollo, Padre, en un adelanto de cada día, Señor, y no constituya más problemas, Señor, o división, o cosas que tú no quieres, Dios. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Quédate con nosotros, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén.